Eso es en cuanto a velocidad. Pero también tenemos que caracterizar la dirección. ¿Cómo es el comportamiento del viento? Siempre viene del sur, por ejemplo, como en nuestra costa, que a veces también se pone del norte o del oeste, vientos un poco raros. Tiene mucha dispersión, como vemos aquí, o es muy consistente. Bueno, yo considero que también eso es importante, pero es una información de segundo orden, ¿no? La información fundamental es esta, la velocidad. Si no tenemos velocidad, ¿qué importa de dónde viene? O sea, si el viento no tiene buena velocidad, ya nos fuimos de ahí, no vamos a hacer un trabajo eólico ahí, ¿no? Si hay velocidad, ya nos interesará en segunda instancia, ¿y qué tan consistente es? ¿Viene de un solo sitio o viene de diferentes sitios? Y por supuesto vamos a preferir que el viento sea consistente, sea predominante y fijo de un solo sitio, porque eso nos facilita que nuestro aparato eólico va a estar ya tranquilo mirando en un solo lado y no va a estar cambiando de dirección frecuentemente. Pero es de segunda línea de importancia, ¿no? La estadística de la dirección. La turbulencia, como hemos mencionado, podemos algunos anemómetros ponerlos a registrar más fino el tiempo, ¿no? A otra escala de tiempo, no cada 10 minutos, sino cada 10 segundos, y ver si es que hay muchas perturbaciones. Promediamos cada 10 minutos y nos damos la idea de que hay promedio 6. Pero ¿qué pasa si es 6 de promedio, pero tiene de pronto episodios de 12? Y después calma, y después otra vez se va a 11. Es muy peligroso, ¿no? Y si además esos cambios de viento bruscos vienen con cambio de dirección, como sucede en la sierra, por ejemplo, que el viento es turbulento porque hay muchas montañas, entonces de pronto calma, de pronto viene una cachetada de viento de la izquierda de 10 metros por segundo. Entonces eso para la eólica es de cuidado, ¿no? Entonces la turbulencia tenemos que conocer. Y la turbulencia es una de las cosas más complejas que hay en la mecánica, ¿no? El análisis de la turbulencia, eso se relaciona con la teoría del caos y los atractores y los fractales y demás cosas, ¿no? Tema inacabable. Pero podemos caracterizarla cambiando la escala de tiempo del registrador. Extremos, como hemos mencionado también, el viento tiene extremos, el sol no tiene extremos, el viento sí. Entonces tenemos que conocer ese extremo. No podemos ser tan cándidos de poner una turbina pues en Haití, ¿no? Hacer un parque eólico en Haití. Ponemos nuestros mástiles, miden el viento, hay buen viento en esta zona de Haití, o en Santo Domingo, ¿no? Y ponemos nuestro parque eólico. Y nos olvidamos de que, he escuchado que hay huracanes, no sé qué cosa es, ¿no? Tenemos que saber dónde estamos parados, ¿no? Por eso no hay parques eólicos pues en el Caribe. Aunque hay algunas turbinas que sí funcionan bajo esas condiciones, pero es porque las guardan. Entonces tenemos que saber, y el estándar es conocer cuál ha sido el viento más fuerte que ha habido en los últimos 50 años. Tenemos que ir a una estación meteorológica que tenga 50 años ahí funcionando, al Cenami, y preguntarle, oye, en Marcona, en el aeropuerto, ¿cuál será el aeropuerto más cercano? Que si es que tiene una estación meteorológica, ¿cuál es en los últimos 50 años el viento más fuerte? Es un viento de 20 metros por segundo. A ver, ¿mi turbina resiste 20 metros por segundo? Sí, check. Bien. Pero si sale hay un viento de, no sé, 70 metros por segundo, vuela, pues, ¿no? Entonces significa que ahí o no hacemos el parque eólico o tomamos medidas correctivas, ¿no? O seleccionamos otra turbina. Entonces, bueno, si ya hemos comprendido un poco qué cosa es el viento, cómo se genera y qué características tiene, bueno, llega el momento de preguntarnos ¿y cómo lo aprovechamos, ¿no? ¿Cómo aprovechamos la energía del aire en movimiento? ¿Y cuál es la potencia que trae ese aire en movimiento llamado viento, ¿no? ¿Y cuánta de ella podemos aprovechar? ¿La podemos aprovechar toda o una parte, ¿no? ¿Qué límites tenemos? Hay un límite de Betz que vamos a ver. ¿Qué coeficientes de aprovechamiento podemos establecer? Entonces, bueno, ¿cómo aprovechamos el viento? Le ponemos algo en el camino, ¿no? No podemos aprovechar el viento mirando, tenemos que poner algo, interactuar con el viento. ¿Cómo interactuamos con el viento? Le ponemos en el camino una máquina que se llama turbina. ¿Y
qué es una turbina? Bueno, es una máquina giratoria que interactúa con un fluido, en general, ¿no? Si puede ser hidráulica, puede ser una turbina de aire comprimido o de vapor. Interactúa con un fluido y le extrae parcialmente su potencia cinética. Importante la palabra parcialmente, ¿no? No le podemos sacar todo. Y tiene un eje definido que produce potencia mecánica. Entonces, esas son las tres características básicas de una turbina. Si no obtiene estas características, no es turbina. A veces empleamos mal los términos, ¿no? Como llamarle turbina al motor de reacción de un avión. Pues generalmente decimos, pues, ¿no? Sí, se retrasó el vuelo porque se le malogró la turbina al avión. Bueno, el avión se mueve porque tiene un motor de reacción, que adentro tiene un componente que es la turbina, pero todo no es la turbina, no es una turbina. Porque al revés, una turbina extrae potencia de un fluido, un flujo. En el avión estamos lanzando aire para propulsarnos. Eso es al revés, es como una bomba. Bueno, entonces la turbina es giratoria, interactúa con el fluido en movimiento y le extrae parcialmente su potencia cinética y tiene un eje definido. Entonces este juguetito es una turbina, ¿no? Por definición. Gira, tiene un eje, interactúa con el aire, le extrae parcialmente su potencia. Esto es una turbina. Ahora, ¿qué tan buena es? Es otro tema, ¿no? Porque es fácil hacer cosas que giran con el viento, ¿no? No hay, digamos, si no le damos mucha carga a las cosas, es fácil que las cosas giren. Ahora seguramente no va a querer. Ahí está. Ah, no, funciona. ¿Cómo era para hacer complicado? ¿Cómo era? Monitor y duplicar, ¿no? ¿Y eso? Tachos turbinas. Hay una universidad científica. ¿Son turbinas? Bueno, ¿qué tan eficientes son? Es otra cosa, ¿no? Pero por definición eso es una turbina. Pero esta máquina giratoria entonces interactúa con el flujo y lo frena, le quita un poco de su potencia y lo deja pasar. Por eso interactúa y le extrae parcialmente su potencia. No podemos sacarle toda su potencia. ¿Cuánta potencia trae el viento? Bueno, un poquito de física. Esta es la fórmula. Potencia del viento es 1/2 la densidad del aire, el área que vamos a intervenir. Si es una turbina como la que hemos visto en el video circular de 100 metros de diámetro, bueno, será pues el área de un círculo de 100 metros y la velocidad del viento al cubo. Por eso en la parte de medición, ¿no? Es que un error de 10% produce un error de 27% en la potencia. ¿Por qué? Porque es un error del 10% aplicado 3 veces seguidas. Entonces, bueno, rápidamente para entender por qué, de dónde sale que es cúbico, es porque de la física se saca pues que la energía cinética de una masa de aire en movimiento es 1/2 la masa de este aire que está en movimiento por la velocidad al cuadrado de esa masa que se viene, ¿no? Pero eso tenemos que pensarlo como un flujo. Entonces, esas masas que están viajando con una energía cinética de 1/2 mv al cuadrado, vienen a su vez con una velocidad. Entonces, si aumentamos la velocidad, por ejemplo, aumentamos la velocidad al doble, la energía cinética de esta masa de aire que se viene ha aumentado 4 veces, porque, ¿no? Al cuadrado de 2, 4. Pero a la vez esas masas que vienen con 4 veces más energía, vienen al doble de velocidad, ¿se dan cuenta? Entonces el efecto de aumentar la velocidad al doble es 8 veces. Es multiplicar por 8 la potencia.
multiplico por 4 porque la masa propia del aire ya tiene 4 veces la energía que tenía antes, ¿de acuerdo? Porque es al cuadrado. Pero esas masas están viajando, ahora se me vienen al doble de velocidad. Entonces mi disponibilidad de aprovechamiento energético aumenta 8 veces. Digamos, para hacerla corta, se puede desarrollar aquí con las ecuaciones, ¿no? Pero digamos, la idea básica es eso. Aumenta la energía 4 veces porque están aumentando la velocidad al doble, pero esas unidades de energía ahora vienen a su vez al doble de velocidad. Entonces tengo el doble de suministro, ¿se dan cuenta? Entonces es 4 veces por la energía del aire y el doble porque tengo el doble de velocidad de llegada. Un poco de manera conceptual para entenderlo, porque a veces es mejor entender la razón que aprenderse la fórmula de memoria. Entonces por eso es muy importante la velocidad del viento. Si tenemos vientos muy flojos, esto va a estar muy por debajo. Si el viento ya empieza a subir por encima de 6, 7 metros por segundo, ahí recién la curva del aprovechamiento va para arriba y es la zona que nos conviene aprovechar. ¿Y cuál es el límite de esa potencia que podemos aprovechar? Bueno, un modelito muy simple, ¿no? El viento viene con una velocidad aquí imperturbada, V1, con un área A1, y lo frenamos aquí por acción de esta máquina que se llama turbina, que no sabemos su detalle cómo es, pero está frenando el viento, lo está reteniendo parcialmente, y el viento, después de haber interactuado, sale con una velocidad V2, y V2 va a ser menor que V1 porque estamos frenando. Entonces, bueno, el físico Albert Betz, allá por hace exactamente 100 años, trabajando en Göttingen junto con Prandtl, también uno de los padres de la aerodinámica, demostró matemáticamente, ¿no?, que el límite, lo mejor que podíamos hacer con el aprovechamiento eólico es sacarle una fracción del 59.3%, ¿no? O sea, si el viento trae 100 de potencia, lo mejor, matemáticamente ideal que podemos hacer es sacarle 59.3 de esa potencia y dejar pasar el resto. Y eso es física y es matemática, o sea, no es que, no, es la teoría de Betz, ¿no? Porque en esto de eólica hay mucho, se puede decir, charlatán y vendedor de cebo de culebra que pretenden hacer cosas que no siguen las leyes de la física, ¿no? Entonces dicen, no, Betz, sí, pero Betz, mi turbina es diferente, mi turbina es otra cosa, ¿no? Betz no aplica. Entonces, ¿qué aplica, no? Porque Betz, ¿qué está usando? Está usando Newton. Entonces significa que tú no usas Newton, tú no estás de acuerdo con Newton, ¿no? Entonces, ¿qué física estás usando? Entonces, a veces la ignorancia es atrevida o a veces hay hasta un poco de viveza, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, por eso también es importante que, habiendo llevado este curso, ustedes estén prevenidos de cosas que son posibles y cosas que no son posibles. Porque todos podemos inventar y generar nuevos productos y proponer nuevas cosas, por supuesto, pero con los pies en la tierra y de acuerdo a las leyes de la física, de la naturaleza, no haciendo algo totalmente descabellado y prometiendo cosas que no se pueden cumplir, ¿no? Como sucede en algunos casos que conozco. Entonces, porque tenemos que dejar pasar el viento, ¿no? Hay una fracción máxima y esa es el 59.3%. Bueno fuera que pudiéramos atrapar toda la potencia del viento, ¿no? Ese un medio densidad área de velocidad al cubo, esos 100 de potencia lo pudiéramos atrapar. Pero para eso tendríamos que tener una especie de agujero negro, ¿no? Atrapar el aire y desaparecerlo. El aire tenemos que frenarlo, interactuar y dejarlo pasar. Entonces hay un punto óptimo. Ese punto óptimo es el de Betz, que es matemático y es físicamente inalcanzable. O sea, no hay una turbina que llegue a Betz. O sea, tratan de llegar. Las mejores turbinas tienen 0.45, tal vez 47, pero
más que eso no. Entonces cuando alguien publica que su turbina es 30% mejor que cualquier turbina en el mercado, la de los parques eólicos, eso es historia, y mi turbina es 30% mejor que cualquiera de los parques eólicos. Es un charlatán, porque está diciendo que está superando el límite de Betz. Porque si la turbina que hemos visto de Marcona, que es una buena turbina, tiene un coeficiente, digamos, no lo conozco exactamente, pero anda por el 42-45%, y si ese señor dice que su turbina es 30% más, significa pues que supera a Betz, ¿no? Entonces es físicamente imposible. Bueno, ¿y qué parámetros o coeficientes podemos establecer para caracterizar nuestra turbina? Hay esta cantidad fundamental para las turbinas eólicas que se llama el coeficiente de potencia, CP. ¿Qué cosa es el coeficiente de potencia? Es una fracción de cuánta potencia mecánica estamos obteniendo en nuestra interacción con el viento entre cuánta potencia tiene el viento. Es como una eficiencia. Que el ideal matemático sería Betz. O sea, yo tengo 100 de potencia del viento, eso podría, digamos, es 100, y saco 40 unidades. Significa que mi CP es 0.4. Mi aprovechamiento es el 40% de la potencia que trae el viento. Estoy debajo de Betz. Entonces, ese coeficiente de potencia nos dice qué tan buena es la turbina. Porque como hemos dicho, ese juguetito de plástico es una turbina. Esos tachos de basura son turbinas. La clave es cuál es el CP. ¿Cuál es cuando le pedimos que nos dé potencia, ¿nos las da o simplemente se desploma y se para? Entonces, el CP es el reflejo de qué tan bueno es el diseño de esta turbina. Porque yo puedo agarrar este lapicero, ponerlo con unos, dentro de unas bocinitas y ponerle aquí con plastilina, unos tenedores ¿no? pegados, lo pongo al viento y va a girar, ¿no? Los tenedores van a girar. Pero es una turbina. Pero qué tan buena es para interactuar con el viento, lo voy a saber cuando evalúe el CP. ¿Cómo evalúo el CP? Lo pongo en un túnel de viento, lo hago girar, mi turbinita de tenedores, con 10 metros por segundo del túnel de viento, y le aplico un freno. Y veo, ajá, me está dando tal torque y tal velocidad. Entonces, esa es la potencia mecánica. Entonces, si yo con 10 metros por segundo tengo, en este radio de los tenedores, tengo, por decir, 100 unidades de potencia, y aquí en el frenito que le pongo a los tenedores, estoy obteniendo pues 5, ¿no? Entonces significa que el CP, el coeficiente de potencia de mi turbina de tenedores, es 0.05, 5%, bastante malo, como se puede esperar de 4 tenedores que dan vueltas, ¿no? Entonces la clave del éxito de las turbinas es optimizar ese CP para que la interacción con el viento sea la mejor y que nos dé una mejor fracción, sea lo más elevada. Sabemos que no podemos estar muy cerca de Betz, por lo menos, pero lo que sea lo mejor posible, ¿no? Y eso es a través de aerodinámica y de buen diseño, ¿no? Entonces, el CP es muy importante, es una especie de eficiencia de qué tan bien interactuamos con el viento, qué fracción le sacamos de la potencia bruta que trae el viento. Está dada por un medio, ¿no? La densidad, el área y la velocidad al cubo. El otro parámetro que también es importante es lambda. ¿Qué cosa es lambda? Es un ratio también entre que nos indica qué tan veloz es la turbina. Lo deseable es que la turbina tenga un buen coeficiente de potencia y que además sea veloz, porque eso nos sirve para que sea más eficiente. ¿Cuál es el indicador? Es la comparación de la velocidad tangencial de la periferia, del punto más lejano, digamos de la punta de la pala, es la velocidad angular por el radio, ¿no? Nos da la velocidad tangencial, y la dividimos entre la velocidad del viento. Entonces nos dice cuántas veces más rápido está girando la punta de nuestra pala respecto al viento. Y eso en una turbina como la que hemos visto de Marcona es alrededor de 7, por ejemplo. Entonces la turbina, la punta de la pala está viajando a 7 veces la velocidad del viento. Entonces si tenemos un viento de 10 metros por segundo, que no es poco común, que es frecuente en Marcona,
la punta estará viajando a 70 metros por segundo. 70 metros por segundo es 260 kilómetros por hora. Entonces podemos ver, como hemos visto en el video, las palas las vemos, ¿no? Girando así lentamente. Nos parece que giran lento de velocidad de giro, pero las puntas están viajando a 280, 270 kilómetros por hora. Y por eso también silban un poco. Entonces, estos dos parámetros que no tienen dimensiones, porque son números puros, estamos dividiendo potencia entre potencia y velocidad entre velocidad, son indicadores importantes que nos dicen qué tan bueno es el diseño del rotor de la turbina y qué tan veloces. Eso es cuando es una turbina horizontal, como un disco, como el que hemos visto en el video hace un ratito. Pero si tenemos un caso de turbina vertical, con el eje vertical, también se aplica, no nos salvamos, digamos, es la misma cosa. Vamos a poder definir el CP y el lambda, pero lo único que cambia es que el área ya no va a ser el disco, ¿no? Porque si tenemos una turbina horizontal con eje horizontal y de palas, el área será un disco, ¿no? Un círculo. Si tenemos una turbina cilíndrica que gira, el área que nos interesa será la altura de la turbina y el diámetro, ¿no? Porque eso es lo que le estamos enfrentando al viento. En la turbina de tipo hélice es un disco que enfrenta al viento de un diámetro determinado. Cuando la turbina es vertical, lo que enfrenta al viento es típicamente un cilindro, ¿no? Es un rectángulo, es la sección del cilindro. Es la altura del cilindro por el diámetro del cilindro. No es esta área de aquí, es el área de corte, ¿no? Y los conceptos se aplican igual. Aquí vemos ya algunos ejemplos de turbinas verticales, por ejemplo, ¿no? Hay mucho espacio para creatividad en turbinas eólicas, podemos diseñar cosas interesantes. Esta es una Savonius, que también tiene más de 100 años como diseño, es una turbina fácil de construir, basada en un cilindro. Tenemos dos semicilindros, o sea, cogemos un barril de plástico, lo partimos en el eje, en la mitad, ¿no? Si el barril está aquí, lo partimos, y luego desplazamos los segmentos, y tenemos una turbina que se llama Savonius. Le ponemos un eje aquí, visto desde arriba, ¿no? Y esto va a girar así, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a presentar mucho más resistencia al viento que este lado curvo, entonces va a generar un torque. Una turbina interesante, vertical, que se puede además poner como en módulos y crecer en altura. Es una turbina que tiene lo que se llama un par de arranques, digamos, tiene fuerza, pero no desarrolla mucha velocidad y no es muy eficiente. Su CP, como vemos, es menor que 0.2. Un poquito, ¿no? Tenemos turbinas ya más modernas, como estas de aquí, que las estuvo fabricando Urban Green Energy. Esta otra también, que hasta hay algunos proveedores chinos que la ofrecen. Esta es una Savonius helicoidal, así un poco escultórica. O sea, hay espacio para hacer cosas creativas, ¿no? Y esta es una Darreus, también nombre del diseñador, parece una batidora de huevos, ¿no? Es una turbina que fue popular en los años 80 en los parques eólicos de California. Convivían las turbinas típicas de hélice con estas Darreus, pero yo las llegué a ver cuando visité parques eólicos en California en los 90. Ahora no hay ninguna, han desaparecido. ¿Por qué? Así como Darwin, ¿no? Por la ley de selección del más, ¿cómo se llama? El más apto al ecosistema, ¿no? Porque estos sistemas eólicos tienen que tener indicadores económicos básicos, como cuánto nos cuesta el kilovatio instalado, ¿no? de estas turbinas. Y más importante aún es cuánto nos cuesta el kilovatio hora de energía producida. Son indicadores económicos. La economía finalmente es la que mueve al mundo, ¿no? Y la que dice si el proyecto se hace, es bueno o es malo, o no rinde o se cae, ¿no? Entonces, si no tenemos buenos indicadores o empezamos a no tenerlos respecto a la competencia, nuestra tecnología empieza a decaer,
languidecer y a desaparecer, así como si fueran pues, las especies, ¿no? Entonces, esta turbina desapareció. Todavía se puede ver en algunos casos, pero ya prácticamente nula, ¿no? Eso en cuanto a turbinas verticales. Las turbinas verticales, ya que estamos en ello, de hecho, son menos eficientes que las turbinas de eje horizontal. ¿Por qué? Porque la turbina vertical siempre va a tener, si está girando así, digamos, y acá tenemos los elementos de giro, bueno, son aerodinámicos, ¿no? Son perfiles aerodinámicos. El viento viene de aquí. Siempre va a haber una parte del recorrido en la que el objeto esté yendo hacia arriba, ¿no? Contra el viento, y eso va a generar un frenado, ¿no? Eso nos roba eficiencia. Y también está el hecho de que este elemento aquí va a hacer un poco de turbulencia que va a afectar al que está pasando por detrás. Eso le va a también robar eficiencia. Entonces no hay forma que una turbina vertical, por más buena que sea, supere en CP, en coeficiente de potencia, a una buena turbina de eje horizontal. La turbina de eje horizontal recibe el aire limpio en todo su desarrollo, mientras que esta tiene ese problema de que, primero, una parte va contra la corriente y el otro es que el perfil aerodinámico que está pasando por acá le está tirando su turbulencia al otro que está pasando por abajo. Que por más que nos afanemos en hacer una turbina óptima, no va a poder superar a una buena horizontal. ¿Por qué las turbinas verticales? La principal ventaja que tienen es que reciben el viento de cualquier lado. Si tenemos el eje vertical, podemos tener el viento que cambia de dirección y no nos afecta, porque tenemos una simetría en el eje vertical. Y entonces son más, digamos, adecuadas para el uso urbano. Si queremos poner turbinas en el ámbito urbano, que es muy turbulento, porque tenemos edificios y casas y árboles, la turbina vertical tiene mejor tolerancia a la turbulencia y a los cambios de dirección. Entonces, puede ser usada para ello. Pero no va a ser tan eficiente. Y es también más amigable porque gira más lento y no hace tanto ruido, tal vez, ¿no?